Buenas tardes, estimados amigos. Hoy, 18 de septiembre, estamos compartiendo con ustedes este webinar, Reometría para la Industria y la Educación. Vamos a ver equipos, vamos a ver información, algunos conceptos teóricos y les agradecemos su participación en este webinar para que posteriormente también lo puedan ver en el playback de VCD y adicionalmente difundirlo con su grupo de trabajo. Entonces, primero que todo, un saludo para todos. Eh, Esperamos iniciar con con el siguiente tema, entonces. El tema es la reometría. Lo primero que debemos ver es el concepto de reología. La reología es la rama de la física que estudia el modo en el cual los materiales se deforman en respuesta a una tensión aplicada. Entonces, para este tipo de cosas, lo ideal es utilizar, obviamente, un reómetro. El reómetro es el equipo que permite la medición de la reología de tal manera que pueda detectar la respuesta del material a una temperatura y a una velocidad o unas condiciones de RPM. Esto es lo que vamos a ver y bienvenidos todos. Lo inicial es ver el tema de Hapro. ¿Por qué hablamos de Hapro? Entonces estamos refiriéndonos a Harbin Harp Electric Technology. Pues se fundó en 2005. Vamos a completar 20 años el próximo 2025. Y es una empresa de alta tecnología creada con unas características muy especiales. Lo primero es que se creó a nivel estatal en el Parque Científico de la Universidad Tecnológica de Harbin. Entonces, es un ejemplo muy interesante del desarrollo de la universidad para el uso industrial y el uso en educación y en investigación y desarrollo. Obviamente, hay diferentes tipos de equipos, están muy centrados en desarrollo de reómetros. En reómetros hablamos la cámara de mezcla y los elementos que se puedan conectar, como las extrusoras monotornillo, las extrusoras de doble tornillo y diferentes elementos para juntar una línea de producción que simula la producción que se obtiene en planta. Entonces, este tipo, por ejemplo, cables, tuberías, película soplada, toda una serie de opciones que se pueden crear basado en el desarrollo tecnológico que se tiene desde la Universidad de Harbin. Ahora, esto ha permitido pues incluir una serie de expertos en ciencia, tecnología, mecánica, eléctrica, química, de tal manera que se pueda llegar a un trabajo interdisciplinario y obtener muchísimas ventajas como el desarrollo de equipos de torsión para materiales poliméricos como este que estamos hablando y otros, instrumentos para medición de defectos, equipos para reticulación y dispositivos adicionales que se necesitan, en este caso no solo en laboratorio, sino también que se pueden acoplar a planta para fabricación de cables de baja tensión. Todo este desarrollo pues fue aprobado por la industria de maquinaria de Helion Yang en 2011. Como ven, ha sido un trabajo muy interesante. Ahora también Hapro se esfuerza en lograr gobernanza e innovación. Es otra característica de la innovación. Y con productos de alta calidad, de tal manera que se pueda usar tecnología avanzada y generar valor a partir de estos desarrollos. Entonces, lo que se ve ahora como resultado, a casi 20 años del el inicio de Jardín o de Hapro, corresponde a más de 1.500 equipos vendidos, la mayoría reómetros, y tanto en China como en Asia, como en otros 30 países de Europa, de Asia, África y ahora a través de la representación en América Latina. Entonces, para nosotros es muy gratificante poder tener esta opción tecnológica alternativa de Hapro. Pero entremos en materia. ¿A qué corresponden estos equipos? Un segundo, por favor. ¿A qué corresponden esos equipos? Entonces, corresponden al equipo RM200C, un reómetro de torque, donde se tiene una unidad principal
donde está el motor, donde están todo tipo de conexiones para calentamiento, para enfriamiento, para las diferentes mediciones y adicionalmente con un acceso a computador para poder tener el software y demás elementos necesarios. ¿Qué se tiene allí? Entonces, la posibilidad de tomar el torque, la temperatura y hacer las curvas de estabilidad térmica. En especial, aquí en este caso específico vemos una cámara de mezcla al lado izquierdo, donde aparecen 3 unidades de calentamiento, el sistema de alimentación y todas las conexiones correspondientes al equipo. En el centro podemos ver una extrusora monotornillo sencilla de un solo tornillo con su tolva de alimentación y su dado para poder dar una figura o una forma definida en cuanto al producto que se quiere obtener. Me refiero a lámina, me refiero a filamento o lo que se requiera como salida aquí del producto. Pero adicional a las extrusoras de monotornillo, también hay que tener en cuenta que se deben tener extrusoras de doble tornillo y en extrusoras de doble tornillo tenemos extrusora cónica, principalmente usado para PVC en polvo, para esas aplicaciones de PVC rígido, por ejemplo, en tuberías, en perfiles y demás, o el paralelo. En este caso, cuando es paralelo, pues se puede utilizar para polipropileno, poliamida, poliuretano, XLPE o similar, de tal manera que se tenga una alternativa de un procesamiento que permita ser comparativo en resultados y escalable posteriormente al resultado de una planta. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? No, de momento no me recibo ninguna pregunta. Perfecto, muy bien. Entonces, el RM200, tal como les comentaba, tiene una parte muy importante que corresponde a la posibilidad de conectar. Es un equipo modular, entonces se puede tomar las características reológicas. Recuerden, se puede controlar la temperatura, se define la temperatura y una velocidad de procesamiento. Como un ejemplo, se tiene 180 grados, 60 RPM. Si se toma esta temperatura y esta velocidad, normalmente se puede comparar a esa misma condición. Si cambia el polímero, pues obviamente la temperatura, por ejemplo, puede cambiar para poder hacer las comparaciones de comportamiento del material. Y esto es muy importante pues para poder encontrar los resultados y hacer comparaciones en las mismas condiciones. Este equipo también es recomendado para investigación y desarrollo. Ya posteriormente podremos ver y en educación. Esta es la unidad principal. Entonces, aquí simplemente se ve la caja o la unidad donde están todas las conexiones. Aquí van las conexiones, aquí abajo las conexiones a los diferentes módulos, como son la cámara de mezcla, la extrusora monotornillo, la extrusora twin, sea cónica o paralela, la extrusora de cauchos, que sería más corta en longitud versus diámetro, la unidad de película soplada, sistemas de inspección de película, unidad de fabricación de cables y tuberías, que también se puede conectar a través de eh, fijar, o sea, retirar el equipo que está usando, colocar el siguiente y de esa manera se puede hacer una unidad modular, es decir, se puede ir complementando cada vez, por ejemplo, adquirir la cámara de mezcla, posteriormente la monotornillo, luego una o dos de las twin, según se necesite, y hasta tener realmente una planta de investigación y desarrollo para probar los materiales que ingresan a una empresa y poderlos evaluar antes de su uso en la planta. Esto obviamente reduce el desperdicio que se genera en ensayos de planta, el tiempo de máquina y demás, para que la planta esté centrada en producir y esta máquina puede estar utilizándose plenamente para fines de educación o de investigación y desarrollo. Y en control de calidad, por supuesto.
Entonces veíamos en la parte izquierda se acopla la unidad de medición de la reometría para encontrar el diagrama de estabilidad térmica dinámica. Este es el cabezal, ese cabezal que tiene tres partes, normalmente tres secciones, para dar el mayor control de la temperatura, que no haya una variación significativa de la temperatura. Entonces se coloca, se acopla y permite entonces hacer un giro de los rotores, normalmente gira en sentido contrario, de tal manera que el material queda confinado. En este caso, por ejemplo, hablamos de PVC, polietileno, poliuretano, PLA o cualquiera equivalente. Entonces, entra en la tolva, se carga de manera manual o automática, se cierra, por supuesto, la unidad y el aparato empieza a girar previamente precalentado. Recuerden, estos equipos, tanto las extrusoras como la cámara de mezcla, primero se precalientan por lo menos 30 minutos, se revisa que estén estables y cuando están estables se puede iniciar la operación para evitar generar daño en las piezas y adicionalmente pues es lo que sería industrialmente también, primero precalentar el equipo y luego cargar el material. Ahora tenemos 5 tipos diferentes de rotores. Entonces hablamos del roller, hablamos del que es para principalmente para termoplásticos, el Bambury, que es para cauchos o elastómeros, el Delta, para materiales que se pueden curar de tal manera que el material no vaya a quedar aglomerado dentro de la cámara de mezcla, el CAM, que es para materiales con alto torque, mientras que el Sigma, por ejemplo, puede utilizar en alimentos, en medicinas y en materiales que tengan bajo torque. Es decir, va a tener menor esfuerzo y de esa manera se puede trabajar en un rango más pequeño para poder ver el comportamiento de la gráfica y contra el tiempo. Aquí, Aquí hay una pregunta del público. sí, señor. La pregunta es, ¿qué tipo de rotor es el más usado en pruebas con cámara de mezcla? Ah, perfecto. Entonces, aquí en esta cámara de mezcla, lo normal es utilizar los rotores tipo roller porque tienen una amplia disponibilidad para materiales como poliuretano, PVC, polietileno, polipropileno y en materiales originales, vírgenes o con reciclaje. Entonces este es el más usado. Sin embargo, para aplicaciones especiales, pues la recomendación es tener otro tipo de rotores y, como les digo, como es un aparato modular, retirar los rotores, cargar los que correspondan. Por ejemplo, un material cerámico, pues lo recomendable es colocarlos tipo CAM y así sucesivamente. Entonces, los que más recomiendo, los básicos, son los tipo roller, pero cuando se necesitan materiales especiales o una gama muy amplia de materiales, por ejemplo, que no solo entran termoplásticos, sino termoestables, cauchos, cerámicos, alimentos y otro tipo de cosas, entonces ahí lo mejor es tener el conjunto de rotores y utilizarlos de acuerdo a cada material. Bueno, perfecto. Muy bien, aquí entonces pasamos a la cámara de mezcla específicamente. Aquí en el centro vemos la cámara de mezcla, 3 unidades, 3 placas de calentamiento. En la parte posterior está la tolva de alimentación. Entra y se presiona el material para que entre, que quede confinado dentro de la cámara. Como la cámara está caliente y los rotores giran en sentido contrario, el material queda perfectamente fundido y empieza a generarse la curva de estabilidad térmica dinámica. Ya la miramos en un momento. El equipo más recomendado es el Mix 60 porque tiene 60 mililitros. Hay un Mix 20, pero tiene limitaciones tanto en revoluciones por minuto como en la capacidad. Si necesita obtener unos botones o unas muestras, pues con 20 mililitros va a ser muy difícil. Mientras que con 60 mililitros tiene la cantidad más pequeña para obtener muestras suficientes y hacer las pruebas. En otros casos se puede utilizar la de 200 o la de 300, pero obviamente necesita más cantidad de muestra
y adicionalmente, pues es más eficiente utilizar 60 para poder trabajar rápidamente. En el otro necesita, pues lo puede hacer también, pero necesita realizar mayor limpieza y adicionalmente necesita más material. Muchas veces cuando se hacen desarrollos, el material está relativamente limitado porque es para un nuevo producto o para una validación, entonces no hay suficiente material para eh, llenar esta cámara con 60 milímetros es perfecto. Aquí vemos las características de esta cámara. Esta parte obviamente se acopla a la unidad que mencionamos anteriormente, el RM200C, y miren las características, el volumen efectivo 60 mililitros. Entonces con este valor se calcula la cantidad de material que cabría dentro de la cámara de mezcla, teniendo en cuenta los rotores tipo roller. Si hay cambio en los rotores, pues hay que revisar cuál es el volumen de la cámara o cuánto se afecta por ello. Tiene una relación de 3 a 2, perdón, una relación de 3 a 2 y adicionalmente puede trabajar hasta 350 grados. Eso indica que puede trabajar, por ejemplo, un nylon, un PVC, un polietileno, un polipropileno, un poliuretano de hasta 240 newton metro, de tal manera que el equipo no va a presentar fallas en su funcionamiento porque tiene un amplio rango de torque hasta 200 revoluciones por minuto. Normalmente no se llega hasta allá, pero si alguien prefiere trabajar a 100 revoluciones por minuto en cambio de 60, pues el tiempo de prueba se va a reducir y hay que ser consciente de eso, ¿no? Si necesita un dato muy detallado, muy minuto a minuto, pues lo mejor es bajar las revoluciones a 30. Lo normal es 60 y eventualmente, si quiere fijar las pruebas de una manera más rápida, sería trabajar a 100 RPM con unidad de calentamiento, unidad de enfriamiento por aire y las demás son las dimensiones del peso, de las dimensiones para verificar el espacio en el laboratorio de tal manera que pueda o o en donde se va a ubicar para su almacenamiento y su traslado dentro del sitio establecido para ello. Aquí también tenemos entonces, ya veíamos, el sistema de cargue manual en el cual se carga la muestra en la cantidad que se defina. Un ejemplo, 50 gramos. Hay que hacer el cálculo de la cantidad más adecuada de acuerdo al volumen de la cámara y considerando la densidad del material. Se define cuál es el volumen, se define cuál es para el volumen que hay, cuál es el peso en gramos y se puede cargar neumático, así como está a la derecha, o de manera manual. ¿Aquí hay alguna inquietud hasta la fecha? Sí, sí, aquí recibí otra inquietud. La pregunta es, ¿qué ventaja tiene usar el sistema de carga neumático? Ah, perfecto, muy bien, buena pregunta. En este caso, cuando se hace carga manual, hay diferentes operadores, se puede presentar algunas diferencias en los tiempos de fusión, porque yo puedo cargar más rápido o ser más eficiente en el cargue, en colocar la pesa superior aquí sobre la tolva para que el material entre de manera forzada dentro de la cámara o con el sistema neumático pues mantengo una presión constante y en ese caso pues los resultados no van a variar en la parte de fusión del material, ya lo explico. Entonces sería mucho más eficiente utilizar el cargue neumático o adquirir la práctica de tal manera que no se note una diferencia entre operadores, o sea, el cargue sea muy rápido, sea muy eficiente, de tal manera que el tema del tiempo de fusión no sea una variación que se deba al operario o al operador en cambio de el tiempo normal de cargue en el equipo. Ya lo miramos en la gráfica. Aquí tenemos dos gráficas, o sea, en la primera está, ya lo explico posteriormente, el tiempo de fusión,
El tiempo de fusión corresponde al momento en el cual el material entra frío, entra en la cámara está caliente, como les menciono, 180 grados como un ejemplo, una referencia. Entonces el material tiene el mayor torque, el mayor esfuerzo y se funde, llega a un punto mínimo, posteriormente se estabiliza y en ese momento pues ya el material está fundido. Al lado derecho está la estabilidad térmica, que ya cubre todo el tiempo, desde el tiempo de fusión hasta el momento en que el material empieza a presentar una degradación. Como aquí no se ve bien en la escala, pues vamos a verlo en una escala un poco más ampliada. Entonces, para el tiempo de fusión, como les menciono, este tiempo de fusión debe ser corto, se carga el material, cuando se carga, debe entrar la mayoría del material o todo directamente al equipo, entra los tornillos de mezclado, esos tornillos reciben el material, lo funden rápidamente y eso hace que este torque inicial que vemos como punto A, aquí de 38 Newton metro, baje a 5, que sería el punto B, y posteriormente aquí llega un punto G, que sería 11,59, y llegamos a un punto X, que corresponde a 21 Newton metro. Entonces aquí el material ya ha fundido, material frío, entra, tiene el máximo torque, se empieza a fundir y aquí ya se estabiliza cuando llegamos al punto X. Entonces aquí ya tiene 21 Newton metro. Aquí vemos que todo esto ha transcurrido alrededor de 1 minuto con 41 segundos. Esa es la lectura y pues obviamente en la medida que sea más práctico o cargue neumático o que el operador o los operadores tengan la suficiente experticia, los tiempos van a cambiar muy poco. ¿Por qué puede ser importante? Si, por ejemplo, se utiliza una cera o un ácido esteárico, una ayuda de proceso, los tiempos de fusión deben ser muy rápidos. Si no se usa, pues los tiempos van a ser más largos. Entonces, en la medida que el operador tenga la habilidad de cargar rápidamente, pues en ese caso, el tiempo no va a deberse a la manipulación del operador, sino básicamente al funcionamiento del material y de la formulación en el equipo. Ahora vemos la estabilidad térmica dinámica. Esta curva es muy importante para todos los casos, por favor téngalo presente. Aquí vemos un ejemplo, se cargan 62 gramos como un ejemplo, carga neumática, el mezclador, el Mix 60. Aquí tenemos bueno, el equipo de RM200, una muestra de PVC y allí lo que se tiene es, en la curva roja está la temperatura. Pues obviamente la temperatura cambia en la medida que entra material frío y luego se estabiliza y se mantiene alrededor de la temperatura definida para la prueba. Mientras que el torque arranca en cero, tiene el valor máximo en el momento de carga del material, como la cámara queda cerrada, no entra más material, este material se funde, llega a un momento de estabilidad y obtiene un valor de descomposición, valor máximo, valor de estabilidad, un valor de descomposición. Aquí, por ejemplo, en el valor S, vamos a tener variación del torque y, es decir, va aumentando el torque con el tiempo, pero ya ha cambiado la estabilidad. El equipo detecta esa variación, lo toma como valor S de descomposición y también aquí vamos a ver en esta herramienta que se utiliza, también por eso pueden utilizar el Mix 60, porque se puede hacer una parada muy rápida, instantánea, retirar con una espátula una cantidad muy pequeña de material desde el tiempo inicial cuando está fundido y seguirlo contra el tiempo para ver la variación. Esta variación no solo es en el aspecto del material, porque va a cambiar con el color, sino que también puede notarse la presencia de olores. En la medida que se presentan olores,
estamos siendo testigos del cambio de la estabilidad del material y normalmente va de color natural, crema o blanco, dependiendo de la formulación, hasta un color café, que indica que el material se está ya degradando o quemando. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan presente, definir muy claramente el material a utilizar, el peso del material, el tipo de equipo, el cargue neumático y adicionalmente la temperatura de prueba y la velocidad. Ya con eso tienen definido para poder comparar posteriormente cómo se comporta el material y qué resultados se deben obtener. Hasta aquí hay una pregunta de la cámara de mezcla. De momento no hemos recibido más preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces también tenemos, aparte de la cámara de mezcla, como el equipo es modular, tenemos la extrusora monotornillo o la single screw, donde aparece la extrusora monotornillo. ¿Qué quiere decir? Que este acople corresponde para un solo tornillo en una extrusora que tiene una tolva, 3 unidades de calentamiento, 3 unidades de enfriamiento con aire y adicionalmente un dado de salida que permite darle la forma al material fundido. Normalmente es filamento, pero también puede ser una cinta, una película de un espesor y un ancho, o algún tipo de producto terminado, como es un cable, una tubería o una película soplada, lo que corresponde al proceso de extrusión. Y que vemos un diseño robusto, una capacidad de adaptarse a varias aplicaciones de procesamiento. Se puede variar la temperatura, se puede variar la velocidad, tener la gráfica correspondiente y adicionalmente para materiales termoplásticos, tal como mencionado, adicionalmente en biopolímeros también está recomendado. En este caso, para las universidades o para las entidades que hacen investigación y desarrollo, es muy conveniente que puedan hacer este uso de los equipos de Hapro para hacer las formulaciones, el escalado y puedan ver cómo se comporta el material, obtener producto en pequeñas cantidades, tan materiales vírgenes o reciclados, y de esa manera pueden tener una idea de cómo se comporta el material antes de pasar a un proceso industrial. Y este equipo, pues versátil, retiras la cámara de mezcla, coloca la unidad de monotornillo y tienes los resultados que requiere la extrusión. Aquí para poder ver las ventajas, entonces tenemos ahí 6 tipos de dado: el capilar, el de película plana, el de aislamiento, el de casting, una película también, y el para tuberías, para una tubería para poder comparar los resultados en una tubería. Entonces aquí lo que se tiene es, y adicionalmente hay varias opciones de tornillo. Cada uno corresponde a una opción de tornillo. ¿A qué me refiero? Normalmente los diámetros son 20, 25 y 30. Lo normal es 25. La relación de compresión varía de 2 a 4. La relación de compresión se refiere a que va a variar las características del tornillo dependiendo del material y va a ser mayor compresión o menos compresión. Si por ejemplo necesitamos un halógeno, prácticamente la relación sería 1:2 a 1, mientras que necesitamos un material de alta exigencia, podríamos llegar hasta 4:1. Normalmente en PVC, en polietilenos, están alrededor de 2 y 3, y lo conveniente es tener también una gama de tornillos dependiendo del material a utilizar. Esto les permite hacer un mejor escalado que utilizando un solo tornillo para todos los materiales. La velocidad hasta 200 revoluciones por minuto. Eso indicaría que puedo obtener mayor productividad dependiendo de la velocidad a la que pueda fabricar. El calentamiento hasta 350 grados y adicionalmente otra ventaja. Normalmente las unidades de producción no se tiene la medida de la presión.
En este caso, si se tiene la medida de la presión, se puede conocer en la extrusión no solo el torque del material a salida, sino también la presión que se ejerce para este caso. Entonces, un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ya después de tener estas opciones, como ven, es bastante amplio para poder desarrollar una serie de materiales y de mejoras. Desde control de calidad, lo que se recomienda normalmente es establecer los parámetros de prueba y compararlos lote a lote. En investigación y desarrollo, arrancar formulaciones o modificarlas, optimizarlas por costo, por calidad, dependiendo de los requisitos. Y en educación, permitir que equipos de estas características puedan ser utilizados por los estudiantes, los profesores o los desarrolladores desde la universidad de proyectos científicos para que puedan tener los mejores resultados y puedan tener unos resultados comparativos entre universidades o entre equipos de diferentes sectores que quieran comparar cómo se comporta un material y cómo puede optimizarse. Y eso es muy importante para el desarrollo actual, dado que se requieren nuevos productos, se requieren nuevos desarrollos, se requiere optimizar los materiales existentes para poder encontrar la mejor relación costo-beneficio. Mencionábamos que hay también extrusoras doble tornillo, entonces en este caso hablamos de paralelo, entonces estamos recomendando, por ejemplo, para polipropileno, poliamidas, poliuretano, XLP, materiales como XLP que puedan ser curables. ¿Y qué tienen normalmente estos equipos? Entonces tienen un dispositivo de accionamiento, una tolva de alimentación, un barril que va donde va a estar el tornillo o el doble tornillo, cabezal y los accesorios. Y las zonas de la extrusora, obviamente, alimentación, compresión y homogenización. Entonces es bueno que tengan presente eh, la ventaja, la utilidad de estos equipos para estas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos en paralelo, tenemos contrarrotante, o sea, que giran en sentido contrario un tornillo en relación con el otro, que está contrarrotante. Tenemos, por ejemplo, la relación de longitud a diámetro 28,1, un diámetro de tornillo normal de 25 milímetros, hasta 200 revoluciones por minuto, y se puede obtener una salida de productos de 1 a 10 kilos por hora. Esto es bueno tenerlo presente de acuerdo a la producción que se quiera obtener. De 1 a 10 kilos por hora, pues está perfecta esta máquina. Si es corrotante, entonces los tornillos, los dos tornillos giran en el mismo sentido y permite utilizar, por ejemplo, elastómeros, resinas de ingeniería, polipropileno clorado, biopolímeros, poliamidas, poliuretano, no halógenos. Y estas características son un poquito distintas. Normalmente el tornillo es un poco más largo, el diámetro es 20 milímetros y la salida puede obtener de 1 a 15 kilogramos por hora dependiendo de las condiciones de trabajo. Entonces son máquinas muy versátiles. Adicionalmente está sistemas de simulación de torque. Entonces aquí por lo menos podemos ver la unidad principal que mencionamos en varias ocasiones, la extrusora sencilla, un monotornillo y posteriormente una unidad de calandreo, o sea, para sacar una calandra que tiene diferentes rodillos o para sacar películas sopladas o revestimiento de cables o la unidad para granular el material, el filamento que se obtiene. También para probar la fabricación de películas de alta precisión. Entonces aquí tenemos para calandreo, tenemos las mismas unidades, pero al final se tiene una calandra específica y permite simular cómo sería el comportamiento del material en planta, pues obviamente antes de hacer la fabricación.
Eso es muy importante. Recomendaríamos para quienes ya tienen su maquinaria en planta, poder tener estos equipos para poder dar más fortaleza al conjunto de control de calidad, investigación y desarrollo, de manera que puedan conocer y adaptar todo este tipo de maquinaria para los materiales que usan, de manera que puedan saber cuándo un lote está bueno o no está bueno, de materia prima o de producto terminado o de compuesto, lo que van a fabricar. También hay un detector de impurezas que permite encontrar el número de impurezas por milímetro cuadrado. Es algo muy interesante. Y en este caso aparecen tipo cascada y tipo calandra. Entonces, para cada caso se recomienda estos equipos. Es conveniente para detectar si hay fallas en evitar posteriores fallas en proceso. Cuando se utiliza un equipo en laboratorio, hay que tener en cuenta que las cantidades son mucho más pequeñas, que el equipo se puede trabajar offline, o sea, fuera de la línea de producción. Normalmente lo que uno ve cuando recibe una muestra digamos, para probar en planta, es que tiene que ajustar la maquinaria, tiene que cambiar las condiciones de proceso, tiene que empezar a probar si el material realmente es bueno o no para eso, tiene que básicamente obtener un lote de prueba y normalmente un lote de prueba está alrededor de 300, 500 kilos o 1000 kilos. Entonces, si ese lote presenta fallas, hay un material no conforme y material que hay que reprocesar o que presenta rechazos. Cuando ustedes miran el tiempo de máquina, el tiempo de alistamiento, el tiempo de limpieza y adicionalmente si hay fallas en calidad de producto, pues van a ver que el costo es significativo. Normalmente hablamos de 1000, 2000, $5000 por ensayo. Esto es una cantidad bastante significativa. Si se utiliza el equipo de reometría y demás elementos de JAPRO, pues vemos que las cantidades son pequeñas, la cantidad que requiere de energía y demás es pequeña por la potencia de los motores y demás. Se puede trabajar fuera de línea todo el tiempo, de tal manera que si el desarrollo no está muy terminado, muy completo, se puede optimizar, hacer varios ensayos y lograr el mejor resultado para obtener en planta. Posteriormente, el resultado ya definitivo, pero reduciendo mucho el tiempo de investigación, el tiempo de prueba, el tiempo de planta y adicionalmente conociendo si el material de antemano va a tener el adecuado funcionamiento o no. Eso es bueno que lo tengan presente como una de las ventajas de utilizar equipos de JAPRO. Adicional, como le mencionaba, también se puede obtener películas plásticas. En este caso, este tipo de películas lo que tiene es un soplador. Se obtiene la película, pasa a través de un aro donde está una dosificación de aire y esta película entonces posteriormente se puede enrollar y poder hacer todas las pruebas correspondientes. Pero también se puede ver cómo se comporta una capa en este equipo. En algún caso, si alguien requiriera varias capas, se pueden utilizar varios equipos con extrusoras y hacer el análisis de cada una de las capas. Aunque este es fuera de línea, este molino de doble rodillo normalmente se utiliza también para obtener placas, películas, láminas, de tal manera que después se puedan utilizar para un proceso de prensado y obtener placas para pruebas de laboratorio. Entonces, hasta aquí hemos visto uso de la cámara de mezcla, uso de la extrusora monotornillo, uso de extrusora doble tornillo, líneas completas de fabricación y adicionalmente equipos auxiliares como el mezclador de doble tornillo, de doble rodillo y la prensa para obtener muestras, placas que pueden ser placas planas. Aquí lo que aplica es presión y temperatura. Se puede obtener placas entonces que serían placas planas o específicas para color, gravedad específica, con un tamaño determinado de los botones, la dureza, normalmente con un espesor de 6 milímetros
y muestras para pruebas mecánicas, digamos tipo corbatín o similar, para resistencia al impacto y demás. Aquí adicionalmente está el granulador de plástico. Si al final de la línea se coloca un granulador, se puede obtener normalmente un espagueti o un filamento de material plástico y se puede picar de tal manera que queda un material granulado, tanto para pruebas posteriores como en aquellos casos que necesitan que su cliente lo evalúe en material granulado, pues ya tienen básicamente unos pellets que pueden utilizar para desarrollos posteriores. Junto con la pelletizadora, por ejemplo, está la banda transportadora que permite entonces trasladar las cintas, trasladar los filamentos, trasladar los demás, las tiras, los demás elementos que se obtengan a través de la máquina, de tal manera que el material se traslada y se enfría. Y un tanque de agua que también se puede pasar el material, hacer el enfriamiento, de tal manera que salga a una temperatura cercana al ambiente después de pasar por los tanques de agua y el- la banda transportadora y demás. Hasta aquí hemos visto entonces los equipos que tiene Japro para reología, para industria de educación. Aquí recordamos que Japro es una de las representaciones que tiene GPA al 2024 y junto con ello hemos dado diferentes charlas para las diferentes representaciones. Si posteriormente quieren ver alguna o revisarla, la pueden ver a través de la plataforma o consultar a través de GPA o en la tienda virtual, donde esperamos que puedan ver los diferentes desarrollos. Posteriormente verán las diferentes tiendas y cada una con sus productos especializados y a qué corresponde cada uno. Es muy importante que lo tengan presente. Para equipos que pueden utilizarse inclusive en planta, está este desarrollo de JAPRO que corresponde a radiación ultravioleta. Estos tipos eh, entregan radiación y generan reticulación en los cables que se utilizan. Aquí hay una pregunta del público. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué consideran que los reómetros Hapro pueden ser tan importantes en educación? Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Estos reómetros de JAPRO, pues normalmente cuando uno mira las diferentes carreras, ingeniería mecánica, ingeniería química, o los diferentes programas, ingeniería de materiales y demás, encuentra que hay dificultades para poder pasar de la teoría a la práctica. Y esa es una de las características que se necesita manejar y conocer desde el punto de vista teórico hasta el punto de vista práctico en las diferentes profesiones. Entonces, la recomendación para todos es ingeniería mecánica, ingeniería de materiales, ingeniería química, que puedan tener sus equipos de tal manera que puedan conocer las características reológicas de los materiales, el comportamiento y la aplicación de los materiales, por ejemplo, en extrusión o en otras características, y de esa manera que puedan complementar la teoría de cómo es una extrusora, que puedan verla, que puedan digamos, destaparla, mirar el tornillo, el barril, la tolva, las diferentes unidades, la configuración del equipo y adicionalmente hacer ensayos que les permitan conocer cómo se comportan los materiales, por qué un material es diferente al otro, cuáles son los límites de reciclado de un material y adicionalmente qué pueden utilizar como aditivos. Eso le da un valor muy significativo, por ejemplo, a una tesis de grado o a un proyecto de investigación científica, porque pueden obtener, en definitiva, unos resultados y un conocimiento que en la industria corresponde a unos materiales específicos, pero tanto para conocimiento industrial como para ciencia,
es muy importante tener equipos que permitan eh, aumentar este conocimiento y eso es muy importante para un buen desempeño profesional. Sí, señor. ¿Alguna pregunta adicional? Perfecto. Sí, hay una adicional. ¿Cuál es la ventaja que ofrece Japro frente a a otros equipos industriales? Ah, perfecto, muy bien. Los equipos de Japro que hemos visto hasta ahora están diseñados principalmente para pruebas de control de calidad en laboratorio y adicionalmente con las extrusoras permiten hacer simulación del proceso industrial de tal manera que pueda hacer, como les digo, control de calidad, que sería comparación de lotes, o cuando se cambia una materia prima, por ejemplo, se puede evaluar antes de ir a la planta. Si los resultados son muy diferentes y se tiene conocimiento del equipo, pues se puede saber qué tan diferente es y si se espera que haya fallas o no en la planta. Si es investigación, se pueden hacer diferentes ensayos. Esos diferentes ensayos permiten optimizar, encontrar por costo, por calidad, por desempeño, por flujo, cuál es el comportamiento óptimo de una mezcla, de tal manera que pueda ser lo más adecuado. Si es por reciclaje, entonces por conocimiento, se puede conocer el porcentaje máximo de material reciclado y cuál es el efecto que tiene en un compuesto de PVC o en un material de polietileno, polipropileno o un material mezclado, un material compuesto, por ese lado. Y adicionalmente, también para que vean como Japro frente a otras alternativas, calidad. Los equipos de estos equipos que hemos hablado, 1500, están en diferentes países, más de 30 países se han ofrecido, cumplen las características de calidad, son equipos flexibles porque son equipos modulares, es decir, se pueden acoplar como tal como les comentaba, la unidad principal con la cámara de mezcla, con la extrusora monotornillo, con la extrusora doble tornillo, con toda la línea de fabricación de película, de tubería, de cable, de filamento para obtener peletizado. Adicionalmente, costo-beneficio. En este caso, costo-beneficio. Ustedes miran una cotización normal de estar alrededor de 70.000, 100.000, 200.000 euros, dependiendo de la configuración que tenga. En este caso, los precios que tiene Japro son mucho más racionales, corresponden a los desarrollos que han hecho, pero tienen el enfoque hacia el cliente, de tal manera que el enfoque no es principalmente la utilidad, sino el poder utilizar los equipos y que sean de amplia difusión. Por eso, Japro tiene el nuevo estándar en relojía para la industria de la educación. Esperamos cumplirlo y para eso contamos con ustedes que puedan tener los equipos, que puedan utilizarlos ampliamente y de manera que en educación, tanto como en industria, puedan ser el nuevo referencial, teniendo un excelente costo-beneficio, que sean versátiles y que puedan comparar resultados entre industria y educación, que es otra cosa que normalmente no se obtiene fácilmente, que sean equipos flexibles y adicionalmente con la calidad para que puedan tener confiabilidad en los resultados. Cuando tenemos una marca, un equipo de una marca muy respetable, que tiene más de 10, 15, 20 años, vemos que hay una variación en los resultados del equipo, hay un desgaste y obviamente después de 20 años, los resultados que podemos obtener no son los mismos. El desgaste del equipo hace que las pruebas no sean igualmente confiables y que requiera o unos repuestos o si hay obsolescencia, el equipo ya no brinda las mismas características que los brindaba anteriormente. Entonces, en ese caso es bueno que tengan presente que los equipos APRO le pueden dar una solución de un equipo nuevo con excelentes características, tal como mencioné, temperatura, torque, RPM, confiabilidad, flexibilidad y adicionalmente con la opción de tener un equipo disponible
que no corresponde a hace 20, 30, 40 años, porque estos equipos ya prácticamente tienen obsolescencia y cuando sus partes ya empiezan a no tener suministro y demás, pues los resultados cada vez van a ser más difíciles, van a depender del, del planteamiento y de la expectativa que tenga el ingeniero o el profesional que un resultado ya directamente expresado. Entonces, esas son las características. Y para nuestros mercados, tanto de educación como de industria, los precios, el acompañamiento técnico también son muy importantes. Si usted compra algo solo por precio, pero no tiene el acompañamiento técnico, pues tiene una deficiencia. Si aparte de un costo-beneficio, tiene la instalación, el mantenimiento, la calibración y todos los demás servicios que puede obtener, el equipo puede durar durante un plazo mayor, con buenas condiciones y de esa manera tus resultados son muy confiables, puede hacer interlaboratorios, puede hacer pruebas y puede discutir con su cliente cuáles fueron las características que cambiaron, en qué momento y cuál es la solución para tomar. Bueno, pues eso yo espero haber dado una respuesta y como les digo, pues tenemos esta representación, consideramos que va a ser un nuevo estándar para industria y educación. Adicionalmente quería mencionarles, segundo por favor, que tenemos los próximos webinars, el próximo 2, materias primas de Químicos para el sector cablero, el próximo octubre 23, equipos de Givitre para control de calidad, y el próximo 13 de noviembre, equipos de Novoma. Entonces esperamos con esto cumplir nuestras representaciones y dar explicación, dar orientación a nuestros clientes potenciales y futuros de lo que, y los actuales de lo que estamos haciendo. Entonces, para todos ustedes, pues muchas gracias. Esperamos que haya sido de su interés. Adicionalmente, les recomendamos ver el playback en Visiri y adicionalmente difundirlo en su grupo de trabajo. Recordamos, calidad, flexibilidad, múltiples usos, costo-beneficio, aplicación en industria de educación y JAPRO, el nuevo estándar en radiología para la industria de educación. Para todos ustedes, una feliz tarde y muchas gracias. ¿Hay algún comentario adicional? No, no hay ninguno. Muchas Bueno, gracias. excelente. Muchísimas gracias. Una feliz tarde. Nos vemos en nuestros próximos webinars. Hasta luego.